Hola, bienvenido y bienvenida a una edición más de 1 Podcast. Yo soy Sailin y cada vez me contenta más ser la host de este espacio. Y ya se acabó mayo. O sea, no sé si soy yo o realmente mayo pasó demasiado rápido. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Es más, este año está pasando demasiado rápido. Parece como que, no sé, de mentira. Y yo siento que como que cada vez que pasan los años y comienza como que un nuevo año y así, el tiempo va pasando cada vez más rápido. O sea, porque yo no recuerdo que antes fuera así. No sé, o era porque no tenía tanta como que noción o percepción del tiempo y yo solo era niña y ya pues. Pero en verdad está pasando demasiado rápido. Y nada, feliz comienzo de mes para todos. Este es mi mes, comenzó mi mes, es mi mes favorito del año. Y no porque cumpla años nada más, sino, no sé. O sea, yo creo que sí es porque cumplo años. En realidad me gusta mucho, hay mucha gente que quería que cumpla años también. Y este año pues también hay muchas cosas súper cool e interesantes para este mes, en mi caso. Entonces estoy muy feliz de que junio comience con buen pie. Comenzó con buen pie, entonces nada, feliz inicio de mes. Que sea un mes para que nos enseñe y que nos muestre lo que no estamos viendo o que continúe enseñándonos lo que sí tenemos ahora que nos encanta y o sea, lo cual estamos valorando mucho en este momento. Entonces, feliz junio, gente. Este es mi mes. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué sabemos de escuchar? Bueno, si bien es como que sabemos que escuchar es uno de los 5 sentidos, el oído, que escuchar es, o sea, lo que nos permite también entender cosas, pero también comunicar otras. Y creo que los 5 sentidos son 5 sentidos porque sin uno realmente podemos sentirnos súper incompletos. Y en verdad como que imaginarse no tener, o sea, como que imaginarse no teniendo uno de los 5 sentidos es muy raro porque, o sea, de una vez hace falta porque estamos muy acostumbrados a que todo nuestro cuerpo pues funcione de manera como que normal. Y dentro de esa normalidad pues estar tener los 5 sentidos. Entonces imagínense que no pudiésemos escuchar. Hay personas que no pueden escuchar, pero aún así han desarrollado y agudizado como que otros de sus sentidos y los tienen como que más desarrollados que otras personas, quizás. Y aún así como que continúan viviendo su vida. Hay muchas personas que a lo mejor han como que nacido sin este sentido, o sea, sin uno de los 5 sentidos que es escuchar. Y hay personas que, bueno, poco a poco la han ido perdiendo y supongo que ahí es cuando es un poquito más difícil de asimilar y quizás como que llevar una vida dentro de lo que cabe normal. Pero muchas personas lo logran y muchas personas, o sea, como que consiguen éxito e igual como que logran hacer muchas cosas y no tienen sus 5 sentidos. Entonces, eso es como que una enseñanza para todos de valorar, si lo tenemos, valorarlo muchísimo más y estar conscientes de todo lo que escuchamos, porque a veces como que vamos en la rutina del día y realmente como que, no, o sea, escuchamos realmente lo que nos llama la atención y lo que nos importa, ¿no? Pero imaginemos que no escucháramos, sería raro, sería chimbo. O sea, yo me imagino sin escuchar y de verdad que no sé qué sería de mí porque yo escucho música todos los días, casi que en todo lo que hago y eso es muy importante para mí. A mí me gusta mucho escuchar, no sé, los pajaritos también, me gusta mucho escuchar cuando me dan halagos y quizás no me gusta tanto cuando no, cuando me dicen cosas como que duelen, ¿no? Pero sería lo mejor o lo peor el escuchar. Porque si hablamos de que es lo mejor escuchar, aquí entra totalmente lo de la música,
lo de decirse cosas lindas y escucharla. Ahora sí, hablamos de lo peor, pues están esas cosas que definitivamente no queremos escuchar en lo absoluto. Y este tema surgió un día que yo estaba en mi proceso de búsqueda de trabajo. Y ya como que había dejado recientemente, o bueno, no tan reciente, tenía como al menos unas 2 semanas de haber dejado mi antiguo trabajo. Y bueno, la razón por la que la dejé está en el episodio de El trabajo y yo y el trabajo, por si lo quieren escuchar y saberse el chisme. Entonces yo dejé ese trabajo y como 2 semanas después, yo, nada, obviamente estaba como que en mi proceso de búsqueda de trabajo de cierta forma. También estaba como que concentrada en otras cosas y, y estaba como que enfocada en eso. Pero al mismo tiempo como que venía a mí como a veces un poco esto de la incertidumbre, de no saber qué pudiese pasar, qué tanto tiempo pudiese yo a lo mejor encontrar otro trabajo y así. Pero nada, yo estaba enfocada, trabajando en lo mío, o sea, mantenerme como que estable, si tenía días de bajones y días en los que estaba muy bien y bueno, eso es parte del proceso. Entonces, entre todo esto, yo estoy como que, o sea, yo suelo ser esa persona que, con las personas que yo generalmente hablo, no quizás todos los días, pero sí tengo como que contacto más o menos seguido, pues yo suelo contar pues mis cosas o cosas importantes que me estaban pasando a mí, pues. Entonces yo agarro y le escribo a una persona, una de estas personas que estoy nombrando, que o sea, es una persona muy importante para mí y es una gran amiga. Entonces es como, o sea, literal, o sea, es que no sé cómo explicar, pero ajá, es muy importante para mí. Entonces, yo le digo como que, o sea, le cuento mi estatus de desempleada, de que estaba buscando y tal, y yo pues ya, o sea, le había como comentado que yo quería un trabajo en el que no tenía que, o sea, en el que no tuviese que cumplir horario, que quizás me lo pusiera yo misma, un trabajo en el que no tuviera yo que ir a una oficina, sino estar como que yo depender de mi tiempo, pues. Entonces, yo pedía esto porque ya lo había vivido en cierta forma, entonces yo dije, obviamente es posible para mí encontrar algo que se relacione a eso también. Entonces yo le echo el cuento a ella y entre todo eso, pues me dice como que estás clara que si estás exigente vas a tardar el triple, ¿no? Y a mí ese comentario me cayó tan mal, en verdad tan mal, que yo, o sea, me dio rabia, obviamente, y yo ya después no supe cómo sentirme. Y yo pues estaba así como, no estoy siendo exigente, simplemente es algo que yo ya viví y quien dice que no lo puedo volver a vivir. Y sí me afectó porque, como digo, venía de una persona que es muy importante para mí. Y bueno, sí tenía como que ese sabor amargo después de ese comentario y después como que no quise reflejar que yo estaba molesta ni nada que ver, o sea, era como que mi proceso de que, ok, o sea, son palabras que no son mías, quizás como que vamos a ver por qué me molestaron y ya dejarlas ir, ¿sabes? Y después ese mismo día, como que yo también a un amigo, como que se me ocurrió también echarle el cuento porque en ese momento, en ese momento de mi vida, yo seguía siendo la persona que, bueno, de las personas que eran muy importantes para mí, pues yo les echaba el cuento de lo que pasaba en mi vida, porque, ajá, o sea, son mis amigos. Entonces tenía como que otra persona de estas que son muy importantes y yo le dije que nada, que me sentía un poquito rara porque sí, me sentía rara, entonces me pregunta que por qué y yo así como que, ¿será que le digo o no le digo? Y bueno, fue como que bueno, le conté lo que había pasado con esta otra persona, que era o sea, mi amiga. Y, y en eso yo como que tenía un presentimiento de que me iba a decir también algo medio parecido.
Entonces yo le explico por qué es que eso me había a mí causado como que molestia y como que cómo me sentía al final. Entonces en eso él, o sea, esta otra persona se fajó literalmente. Fajarse a veces en Venezuela es un término que utilizamos para decir como que se esmeró. Continúo. Em, Se esmeró en grabar una nota de voz larguísima y conversar y todo acerca de su opinión con respecto a eso. Siguiendo esto, también dijo cosas que me dolieron mucho y me cayeron muy mal. ¿Por qué? Porque llegó y dijo que, bueno, que yo tenía que sudarme, que yo tenía que esforzarme mucho, que porque yo tenía que pensar en que tenía que encontrar todo muy fácil, que las cosas no se ganan fácil y todo eso porque era de acuerdo a su proceso. Y yo así como que, o sea, primero no se está alineando nada de lo que me está diciendo con lo que yo pienso ahora en mi vida de muchas cosas. Y segundo, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Y también me afectó mucho, yo lloro mucho y me molestó mucho porque yo dije, no puede ser posible que yo esté hablando con estas personas y digan eso, o sea, ¿por qué no piensan igual que yo? ¿Por qué no dicen lo que yo quiero escuchar? Y yo así en mi, o sea, como que en mi cabeza yo estaba literalmente afectada por lo que había pasado porque fue el mismo día. Y muchas veces, o sea, yo recordaba que muchas veces me habían dicho que yo no sabía escuchar y que tenía que aprender a escuchar a las personas. Y yo así como que sí, es verdad, yo tengo que aprender a escuchar a las personas y tengo que saber cómo, o sea, discernir entre lo que él está diciendo, ok, no es lo que yo pienso, te respeto tu opinión, es válida para mí no lo es, pero continuemos. Pero yo ya simplemente quería que no me afectara, o sea, que no sé, influyera en mis emociones o que de repente yo me sintiera mal o me diera como rabia por exactamente que no pensaba igual que yo. Entonces yo me puse ahí como que esmerada también porque generalmente es lo que hago ahora para como que intentar descifrar muchas cosas de mí. Y bueno, yo escribiéndolo y tal, como que desahogándome. Y, y en eso, de repente, yo dije como que, bueno, sí es verdad, tengo que aprender a escuchar a las personas, no todos van a pensar lo mismo que yo, tienen opiniones totalmente diferentes y eso, bueno, es lo que nos hace como que a cada quien tener una esencia distinta porque al final todos somos totalmente diferentes. En fin, yo como que también dándome ahí ese apoyo para sentirme mejor, o sea, sabía cómo me había hecho sentir, pero ya era como que, bueno, ya vamos a soltarlo porque, o sea, que ladilla estar toda una semana con ese sentimiento, o sea, no. Entonces, después de eso yo dije, bueno, esto yo de verdad me siento un poco como medio perdida y yo pues también estaba yendo al psicólogo. Entonces yo dije, bueno, es un tema que puedo tocar en el psicólogo y justamente al siguiente día me tocaba una sesión. Y yo nada, yo llegué y yo le dije, mira, me pasó esto y esto y esto, le eché todo el cuento de lo que había pasado con ellos. Y ella, y me acuerdo también que, o sea, todo esto fue como lo que yo estaba haciendo para encontrar como que un punto en el que yo pudiese entender por qué esto había pasado, cómo pudiese sentirme luego de eso y que, o sea, como que cómo aplicarlo luego cuando siga pasando. Entonces, de ida al psicólogo, yo también había escuchado, me puse a escuchar un podcast porque en verdad, como les digo, o sea, me había levantado con ese como que bad feeling, o sea, ese sentimiento feo. Y, y nada, o sea, me puse a escuchar un podcast de otra vez de Danny Schultz y en eso como que, bueno, yo soy así, yo siempre busco como que lo que se está alineando conmigo en ese momento para que de alguna forma me ayude, ¿no? O me haga ver cosas que yo no estoy viendo. Entonces, no me acuerdo cuál fue el que escuché, pero lo cierto del caso es que hablaba de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo así como que todo lo que tú dices tiene razón, en verdad, en mi mente mientras iba de camino a la psicóloga. Entonces, en eso, ella como que decía que sí hay veces que, o sea, que a veces uno tiene que aprender en qué momentos sí opinar y en qué momentos no, y que es muy importante a veces cuando uno pues pide
a la otra persona si realmente necesita tu opinión o no. Y que no la necesite no quiere decir que no sea tu amiga, ni tu amigo, ni que no le importe lo que tienes que decir, sino que simplemente en ese momento no la quiere y es válido. Y eso a veces nos cuesta mucho entender. Y también era que le decían a ella como que muchas cosas de tú eres esto, esto y esto, o tú eres como que demasiado... A ella le dijeron una palabra en específico que le encantaba llamar la atención y así, y ella como que, o sea, antes ella hubiese reaccionado de otra forma y ahora ella reaccionaba o sea, como que distinto y decía como que sí, sí me gusta llamar la atención porque sí me gusta que escuchen lo que yo estoy diciendo cuando es importante, si me pidieron mi opinión. Sí me gusta llamar la atención porque me gusta que en lo que yo estoy haciendo sea importante y tome importancia para las personas por las que yo la estoy haciendo. Sí me gusta llamar la atención porque soy yo en todo mi esplendor y no me da pena hacerlo. Entonces ella le dio como que todo la vuelta a esa palabra y a mí me impactó mucho porque yo dije, sí, es verdad. Y vuelvo y repito, con muchas cosas de las que ella dice yo me siento muy identificada porque siento que de alguna manera nos parecemos en muchas cosas. Entonces, bueno, yo terminé de escuchar este episodio. Mentira, no lo terminé de escuchar. Yo llegué al psicólogo, lo pausé y comencé a hablar con mi psicóloga. Perdón, no era psicóloga, era psicóloga. Y comencé a hablar con mi psicóloga y le eché todo el cuento de todo lo que había pasado, de cómo me había sentido y así, porque yo quería entender, pues. Al fin y al cabo es por eso por lo que uno va a terapia, ¿no? Entonces, nada, yo terminando ahí de hablar con ella y explicarle todo eso, ella me dice como que la próxima vez que te vuelvan a decir que eres exigente, no sé qué vas a hacer, pero tú no te vas a creer eso. Y yo así como que gracias por entenderme. Y es verdad, a mí me han dicho muchas veces, incontadas veces, que yo soy demasiado exigente con muchas cosas. Y es como que sí soy exigente porque me ha costado, o sea, encontrar un punto en el que sí sé qué es lo que quiero recibir en todos los aspectos de mi vida. Y entonces ella me hizo entender de que quizás no está tan mal el hecho de que, o no es el hecho de que yo sepa o no sepa escuchar, porque igual hay muchas personas que dicen que uno de mis como que fortalezas es escuchar a lo que tienen para decir. Y ojo, no es que porque ellos lo digan yo automáticamente voy a decir sí, esa soy yo. No, yo obviamente analizo el hecho de que sí soy o no soy y o sea, de ahí como que digo, ok, entonces ya entiendo cuál es esto. Ajá, y había una parte muy importante que me acabo de acordar luego de que eso pasó, es que yo de una vez como que necesitaba un desahogo, o sea, necesitaba sentirme bien, que lo cual ahora veo y es como por qué hay que buscar esa urgencia de sentirse bien y simplemente como que dejar sentir lo que está pasando, analizar por qué está pasando, qué tenemos que ver con eso y ya continuar, pero yo estaba buscando de alguna manera como que sentirme entendida y le escribí a otra de mis amigas. Cuando yo le estoy escribiendo esto a ella, le explico específicamente con capturas, con notas de voz, todo se lo reenvío a ella. Entonces ella me dice como que mira, a mí en algún momento me pasó algo similar. Y exacto, es como que cuando uno está soñando, uno como que busca de alguna manera que lo sigan elevando. Y hay personas que son muy importantes para uno y uno piensa que ellos pues siempre van a querer, bueno, no es que piensa, ellos siempre van a querer lo mejor para uno, pero a su forma, ¿no? De la forma en la que ellos vean la vida. Y hay veces en las que, o sea, uno tiene que saber a quién pedirle opinión y a quién no. Porque hay personas que te van a literalmente bajar, o sea, de lo que estás como que soñando y te van a poner por el suelo y te van a hacer sentir mal, lo que me pasó. O hay personas que te van a elevar y que te van a hacer sentir mucho mejor y a hacerte sentir de que sí puedes lograr eso que estás queriendo en este momento de tu vida. Y entonces yo dije como que, claro, pero o sea, son las personas como que son amigos de toda la vida míos y son personas muy importantes para mí. O sea, ¿cómo no les voy a pedir opinión? Y entonces en eso ya me da un ejemplo de algo que le pasó a ella con su hermana. Y
ella tiene 2 hermanas, entonces le pasó con una de sus hermanas y dijo, y literalmente me bajó por completo y me dijo como que tú, o sea, ¿cómo te puedes poner a pensar eso? Eso pues no está siendo realista, no sé qué, y ella pues obviamente se sintió muy mal porque es su hermana. Y lo habló con su otra hermana y fue todo lo contrario. Es como que sí, está bien, vamos a buscar cómo hacer esto, tranquila, o sea, sí se va a poder. Si no es por este lado, buscamos por este. Y si no, pues hay algo que aprender. O sea, son maneras distintas, muy distintas de ver la realidad y la vida, porque bueno, cada quien decide cómo vivirla. Y eso a mí sí me impactó porque yo dije, wow, se lo dijo su hermana. A mí me lo están diciendo amigos, pero ella se lo dijo a su hermana. Y entonces sí es muy cierto esto de que hay que saber a quién sí y a quién no pedir opinión. Entonces, vuelvo nuevamente con la psicóloga. Le dije esta anécdota que había pasado con esta otra amiga y me dice totalmente, sí tienen la razón. Creo que eso es lo que ahora debes comenzar como que a aplicar un poco para quizás no te vuelvas a sentir así y aprender. Y ya sé que es una anécdota muy larga, pero fue el por qué surgió este tema. Y hoy te lo quiero compartir porque, bueno, nombré cómo me había sentido, lo que había hecho, luego de presenciar como que esos sentimientos feos y lo que después sí me ayudó a cambiar como que una percepción de esto de escuchar a las demás personas. Entonces, ¿escuchar lo que no queremos es lo peor o realmente tenemos que escuchar lo que no queremos porque, o sea, tenemos que ser educados y tenemos que escuchar y, bueno, respetar que cada quien tiene opiniones diferentes? Yo con esto traigo lo que, o sea, mi aprendizaje y te lo comparto hoy para que si te sirve de alguna manera lo logres aplicar en tu vida y de ahora en adelante en todo lo que vayas a hacer. Y si no, pues quizás algo de esto te va a quedar en tu cabecita y de alguna forma pues te va a ayudar en algún momento de tu vida que decidas aplicarlo. Entonces con esta pregunta que acaba de ser es como que, ok, también hay que tener mucho cuidado porque yo como que pensando en todo esto de, ok, entonces vamos a escuchar lo que no queremos porque es lo peor o realmente tenemos que escuchar lo que no queremos. Y con eso digo que tener cuidado porque hay veces que si hay amigos muy reales que con todo su buen gesto y todo su corazón y incluso también tus hermanos y tus papás te dicen cosas que realmente no quieres escuchar y a mí me pasó muchas veces. Yo era esa persona que no escuchaba consejos porque hacía lo que me daba la gana y pero era porque simplemente decían cosas que a mí no me gustaban. Entonces creo que ahí hay que mantener un poco de equilibrio. Quizás cuando, o sea, de todo esto es quizás pedir opiniones a las personas que tú sabes que puedan alinearse un poco más a los pensamientos que estás teniendo ahora. Si son personas que tú sabes que sus pensamientos no se alinean a lo que tú estás buscando, a lo que tú estás pensando en estos momentos, pues ahí es como que hay que evaluar si sí me sirve la opinión que me está dando o si sí voy a pedirle este tipo de opiniones a esa persona. ¿Por qué traigo esto de los papás o de los hermanos? Porque a veces los papás nos van a decir cosas que no queremos escuchar. Y creo que ahí hay que entender un poco más de que, bro, es tu papá, es tu mamá. Quizás la realidad de sus pensamientos no son las mismas que tú tienes ahora, pero creo que hay que ser muy inteligente y empaparse de mucha información, conocerse a uno mismo, no sé, realmente es como que estudiar todo esto de las emociones, porque hay muchas cosas allá afuera que no comprenden quizás del todo esto de saber manejar las emociones, de como que tener unos pensamientos alineados con la vida que estoy viviendo, porque ahí, en ese punto, es cuando vamos a saber discernir qué opiniones sí vamos a pedir y qué no. Entonces, la pregunta que yo hice hace nada, sí hay que tener cuidado, porque si es una persona de 15 años que me está escuchando
y dice como que, bueno, es que mis papás todos los días me dicen cosas que a mí no me gustan. Y es, por ejemplo, que arregle mi cuarto, que no sé, que no sé, tenga aseo personal conmigo mismo, whatever, cualquier cosa que le puedan decir los papás a los adolescentes. Y eso, como yo no lo quiero hacer y no me gusta, pues entonces no los voy a escuchar. No, 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 no. Hay que tener un equilibrio y hay que saber y entender un poco más, como que muchas cosas para luego saber a quién sí pedirle opinión. Si con esto de repente he sido muy confusa, la conclusión de lo que acabo de decir es que realmente hay que como que ver más información, saber como que buscar información más que todo de cómo manejar las emociones y todo eso que de alguna forma nos va a ayudar para saber qué opiniones sí pedir y qué opiniones sí nos van a funcionar y escuchar y todo eso. Y eso es lo que digo como tal de esta pregunta. Ahora, si pedimos alguna opinión, pues nos tocó escuchar y aprender, porque obvio, la estamos pidiendo. Entonces, si alguien de repente dice algo que no quieres escuchar, es como, ok, me calmo, analizo lo que me estás diciendo, respeto mucho tu opinión, no es lo mismo que yo pienso, pero es súper válida para ti. Y no atacarse tanto porque es una opinión que acabo de pedir. Si hay algo de lo que tú me estás diciendo que me funciona y me va a servir y me va a hacer aprender, lo tomo. Y si hay algo que no resuena conmigo, pues te lo dejo a ti y simplemente yo continúo con mi vida. Que no sé si eso es lo que yo tuve que haber hecho en la anécdota que conté hace poquito, porque yo realmente no pedí la opinión de ninguno. Y aún así yo estaba haciendo como que hay que escuchar, hay que saber escuchar, hay que entender que cada quien tiene puntos de vista diferentes. Otra de las respuestas para escuchar lo que no queremos es lo peor o realmente tenemos que escuchar lo que no queremos es que si no estamos pidiendo opinión, pues realmente no aplica tanto. Porque hay veces que sí hay que ser cuidadoso y esto me trae como que un gran ejemplo a mi cabecita de hace poco que una de mis amigas también se acercó, como que me escribió y me dijo, nada, Sai, te quiero dar como que un feedback de, de algo que tú estás haciendo y tal. Puedo. Ahí realmente es como que está ella de alguna forma preguntándome si yo quiero o no escuchar lo que ella tiene para decirme, que yo sé que me va a ayudar porque, o sea, los amigos que uno tiene que saben que son reales, lo hacen con toda la buena intención del mundo para ayudarte, pero hay veces que no caen tan bien porque uno no está preparado para escuchar eso, pero si te piden como que, o preguntan eso de que te lo puedo dar o no, y la persona decide si sí o si no, pues ya queda en la otra persona. Otra de las cosas es que las palabras de quien venga y por eso busco quien me sume. Y esta frase recientemente la viví como que, bueno, la volví a escuchar. Tenía mucho tiempo que no la había escuchado y fue justamente que estaba haciendo videollamada con una de mis grandes amigas también y o sea, hablamos de todo y entre eso este tema. Entonces ella me dice, chama, mi mamá me decía fielmente, y eso es lo que yo más recuerdo como que de ella, es que me decía las palabras de quien venga. Y ella me contaba que ella no entendía cuando su mamá se lo decía porque es como que, ajá, o sea, estaba pequeña y quizás no entendía del todo, pero ahora le da mucho sentido. Y es muy cierto, y hoy me tomo el atrevimiento de tomar la frase que su mamá le decía para traerla en el podcast porque tiene demasiado sentido con todo el tema. Y es verdad, las palabras en quien vengan nos van a afectar o nos van a ayudar mucho y nos van a sumar. Si es un desconocido y dice algo tipo, qué fea eres, es como, brother, no te conozco, no sé quién eres, entonces no me afecta lo que digas, no me creo lo que me está diciendo porque yo sé que no soy así y sigo con mi vida. Ahora, si es alguien que me importa mucho y está dando un tipo de, o sea, está de consejo o algunas palabras que me duelen, obviamente ahí hay que aplicar eso de saber discernir qué me sirve, qué no, si yo pedí la opinión o si no la pedí. Entonces, las palabras de quien vengan, si es de una persona también que amo y valoro con
o sea, no sé, que le tengo mucho cariño a esa persona, ahí y me dice algo como que me eleva, me suma, es como, wow, sí, lo voy a aplicar, me encanta, excelente. Entonces, hay que ser como que bastante equilibrados en esto. Y otra de las cosas también es que yo antes decidía como que quedarme con esas opiniones y era exactamente por el hecho de quién venía y así me dolieran yo debía aguantarme, entre comillas. Y a partir de ese día en el que pasó todo esto, que me decían como que opiniones hay que pedirlas, hay que saber a quién sí y a quién no, pues yo ahora pido opiniones de quien sí voy a estar dispuesta a escuchar. Y de quien no estoy dispuesta a escuchar porque sé más o menos cómo es su realidad y cómo puede expresarse con ciertas cosas, pues simplemente no la pido. Esto no quiere decir que dejen de ser mis amigos o que dejen, o sea, hay muchas veces que esto pasa con los mismos papás, no digo que sea mi caso, pero sí hay muchas veces que pasa con los papás. Entonces, ahí hay que ser como que muy inteligente porque hay veces que claramente se ve que falta un poco de esa inteligencia emocional. Entonces hay que saber discernir todo esto. Y lo último, y para finalizar, es que ellos siguen siendo parte importante para mí, personas que yo valoro y les tengo un profundo cariño, pero simplemente son opiniones que en ese momento y en mi realidad de ese momento no se alinean con lo que yo estoy buscando o lo que yo estoy haciendo. En algún momento sí van a estar justo en la misma línea y en algún momento sí vamos a hablar el mismo idioma. Y en algún momento puede que no suceda y esto no va a ser para siempre, de que sí vamos a estar totalmente alineadas o no vamos a estar para nada alineados. Entonces, saber que eso puede suceder nos hace de alguna forma como que un poquito más llevadero todo lo que estamos haciendo en la vida. Entonces, espero que esto te haya servido de algún modo de ayuda para poder entender de que sí hay opiniones muy valiosas y sí hay opiniones que tú estás pidiendo siguen siendo valiosas, pero si no es el mismo pensamiento que tú tienes, pues simplemente lo dejas ahí, es como que no lo compartes, toma lo que sí te sirve y lo que no, lo dejas ir. Eso nos hace de alguna forma todo como que mucho más chévere y a mí me sirvió muchísimo y me ha ayudado muchísimo porque no quiere decir que yo me encierre en una burbuja de todo lo que, o sea, o quizás de un positivismo tóxico de lo cual no estoy para nada de acuerdo, sino que simplemente yo ahora manejo de alguna forma mis acciones y mi vida de manera más inteligente. De manera de que, o sea, si yo estoy pidiendo algo, me va a sumar, me va a llevar como que a un nivel en el que yo sí puedo mantenerme y lograr todo. Y simplemente no quiero personas que en cuanto a opiniones me resten. Si suena duro, puede sonar duro. Pero creo que así me ha servido a mí para llevarlo mucho más liviano todo. Y de eso se trata, o sea, se trata de todas las cosas que hacemos día a día, eh, agregarle como que esta calma y que sea más llevadero para nosotros de muchos sentidos, en muchas formas. Porque, bueno, a veces estamos acostumbrados a solo estar con cosas difíciles y sufrir y así llevar la vida diciendo que no es fácil. Entonces, nada, para terminar, la canción que te quiero compartir hoy justamente se alinea un poco con todo esto porque es como cuando ya he decidido ver las cosas de otro punto de vista y es The Time de los Black Eyed Peas, que también es una canción que para mí como que tiene mucho sentimiento porque me recuerda o sea, una anécdota en específico de niña con una de mis mejores amigas en la vida. Y es nuestra canción en la que cada quien la escucha donde esté y se va a acordar de la otra. Entonces es una canción muy especial para nosotras. Y hoy en nombre de ella también te la comparto para que la escuches si no sabes cuál es. Y si sí, pues te la disfrutes igual.
Entonces, nada, gracias por estar un episodio más conmigo. Disfrútense junio, a todo dar, aprendan, escuchen lo que sí quieren y lo que no, pero pidieron la opinión, aprendan también. Entonces, nada, los dejo, besitos, muy agradecida de que me escuchen cada vez que subo estos episodios y nos seguimos escuchando luego en los demás episodios. Bye.